Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, nuevo programa de Azopardo, el programa de la CGT. Yo soy Juan Gentile, te doy la bienvenida a otra emisión que no sé cuál es, pero seguramente nuestro compañero Rama sabe qué número de programa. Por supuesto, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, hola, Rama? por supuesto. Hoy es el programa número 12, número 38, si mal no recuerdo, de estas dos temporadas. Bien, bien, gracias Rama por mantener ahí la... 39 me dice Rena. 39. Sí, por suerte está Rena. Qué grande. Hola, Coti, ¿cómo estás? Buen jueves. ¿Qué fin de mes que es, no? ¿Por qué? Como que está muy afín. Estamos muy... Yo no tengo un mango. No, nadie tiene un mango. O sea, hablemos de cosas que los sí. trabajadores... O sea, aparte de que nadie tiene un mango, es como muy... Este es el mes más largo. Claro. Y siento que agosto va a ser más largo porque en este algunos tuvimos el aguinaldo, otros lo cobraron en el mes anterior, entonces se hace más largo todavía. Pero yo hoy vine como sintiendo que es full fin de mes. Sí, Full. Está bien, ahora que lo decís, sí. Es que claro. sí, estamos ahí. Ya ahí le tenemos, en 2 días sale. Sí, Termina en julio. Ayer comí ñoquis, como Sí. no suelo hacer los 29, siempre me acuerdo. Ustedes se imaginarán que a mí me hacen muchísimos chistes de ñoquis. Ah, claro. Ah, obvio. claro. Sí, Entonces, sos estatal, o claro. sea, sos, Ese es el trabajás problema. en el Estado. Sí. El problema es que te digan ñoqui, por supuesto. Claro, por supuesto, sí. No, yo comí unos ricos ñoquis verdes, de espinaca. No sé si. Oh, qué si rico. te parece Qué así. rico. De Sí, comida podemos hablar algún día. No hablamos nunca de comida, para mí es un Ese tema es un central programa de que la vida. tendríamos que producir nosotros dos, me parece. ¿Vos Y decís Rama por qué? acompañaría perfectamente, Sí, pero por porque sí, hay algo ahí de lo gastronómico que Sí. si en ningún momento se junta la comida, es aliada del contenido, nosotros como que empezamos a perder el norte. Sí, claro, por supuesto, Claro. por supuesto. Y además, bueno, la alimentación para un buen desarrollo de los trabajadores, las trabajadoras. Entender también de eso es importante. ¿De dónde viene lo que comemos? ¿De dónde viene lo ¿Por que qué nos comemos? enfermamos tanto ahora siendo más jóvenes? Así es. Está Elegir para armar bien. algo ahí. Sí, Bueno, sí. vieron que el gobierno intentó tirar arriba de la mesa, derogar la ley de etiquetado frontal hace poco tiempo. Exacto. Efectivamente, bueno, no se terminó haciendo. Pero bueno, una legislación que de alguna manera funciona. Digo, los Sí. pibes te dicen, mi hija, yo tengo una hija de 15 años, me dice, pa, encontré unas galletitas sin sellos, me dice. No es que yo le esté quemando la Claro, cabeza obvio. con que no tienen comer. No, me dice, che, estas no tienen sellos y están ricas, no sé qué, me las estoy comprando. Bueno, digo, ok, funciona, política pública. Sí, Claro, sí, parece que sí. incluso sacarle un poco el tabú, ¿viste? La ley de etiquetado frontal, en realidad lo positivo o lo más positivo de ella es que uno puede efectivamente saber qué es lo que estás consumiendo, qué Sí. es la clave y la base de una buena alimentación. Porque si no, tranquilamente te ponen los ingredientes chiquititos, ahí medios escondidos, no los Claro, puedes claro, encontrar. claro. Y nada, te metes cualquier cosa al cuerpo y después nos preguntamos por qué tenemos, por ejemplo, en mi caso, yo siempre lo digo, mi abuela tiene 87 años, se crió en el campo hasta los 12 y a los 5 años tiene tuberculosis y vos la ves a la mujer, y más allá de los achaques articulares de cualquier persona de más de 85 años, está bárbara. Pero bueno, Sí. nada, ella consumió toda su vida leche directo de la vaca, Claro. cosas directamente de la tierra, ¿viste? Nosotros full ultraprocesados. Sí. Mira, yo- lo sí. importante de la ley de etiquetado frontal, tengo una anécdota personal de A las ver. que a vos te gustan. A ver. Este último fin de semana tuvimos un sustín chiquito, un familiar que tuvo un pico de hipertensión. Ujú. Venía comiendo mal. Sí. ¿Qué hicimos? Fuimos, se vació la heladera. ¿Cuál es la primera guía que tuvimos para ir al súper y dejarle la heladera cargada? Lo que decía exceso de sodio. Esa es la importancia. Ujú. Si no, vos tenés que esperar a ir al nutricionista, que el nutricionista te diga no comprá esta marca porque la otra marca no, porque qué sé yo. Bueno, eso lo pudimos resolver en el momento porque fuimos al súper. Y todo lo que decía exceso de sodio más o menos, lo descartamos en principio para que después una nutri vaya viendo. Pero bueno, esa es la importancia, es orientativa. ¿Vos la te ley de acordás etiquetado una imagen que era habitual en los supermercados? Una señora, un señor mayor con anteojos forzando la mirada para leer el chiquito Sí. que tiene atrás, a ver si puede o no puede comer. Bueno, acá tenés unos hexágonos negros bien claritos. Bueno, aparentemente algunas quejas de marcas y de multinacionales, que son muchas de las que producen los alimentos que producimos. Si rascás en este tema, entrás a hablar del modelo productivo, el modelo económico, Vale. soberanía, que también la soberanía alimenticia es muy importante. Bueno, Totalmente. que son los temas que venimos trabajando, pero te decía, bueno, la señora tenía que forzar la mirada con la ley de etiquetado. O sea que no sé por qué entramos por acá, porque entramos hablando de comida. Porque estamos hablando de todo lo que Sí. quieren derogar y en realidad nos Sí. facilita la vida, Claro. o al menos nos hace vivir con una mejor calidad de vida. Que nos complican la vida, o los que nos la quieren Claro. complicar. Che, bueno, hoy continuamos con la línea de programas dedicados justamente al modelo productivo argentino, modelo económico, posibilidades. A mí me gusta pensarlo de esta manera. ¿Qué puede la Argentina?
¿Qué puede hacer la Argentina? Porque tantas veces nos dicen que Argentina no puede, que es un país chiquito, que es un país que está en el culo del mundo. Bueno, nosotros tenemos la firme convicción de que Argentina puede y puede mucho, no solamente por la capacidad instalada que tiene, porque alguna vez pudo mucho, entonces puede nuevamente eso que pudo y puede más también por la capacidad de su gente, de su ciencia, de su tecnología, de sus universidades. Todos los temas que habitualmente venimos desarrollando convergen en la idea de un modelo productivo. ¿Cuál es el que tenemos ahora y hacia dónde vamos? ¿Por qué? Porque vamos a estar conversando primero con un economista que es Juan Carlos Halak, que bueno, es especialista también en estos temas, en temas de productividad, en temas de impulso también de las marcas nacionales. Hay una serie muy larga de cosas que se pueden hacer y en ese sentido también los trabajadores tenemos que tener una mirada respecto del modelo productivo, de hacia dónde puede converger la Argentina en un futuro donde todos estemos viviendo mejor, más incluidos, con mejores capacidades para desarrollarnos. Primero te decía entonces con Juan Carlos Halak y después vamos a recibir a Carlos Minucci, que es secretario general de la Asociación del Personal de Empresas de Energía. Vamos a hablar de la cuestión energética, soberanía, procesos de recuperación, qué está pasando en el día de hoy, petróleo, litio, nuevas energías renovables, gas, vaca muerta, bueno, todos los temas que son centrales para pensar en la Argentina de hoy y en la Argentina que se viene, los vamos a estar repasando en este programa de Azopardo. No le damos la bienvenida a la señora Cristina Georgieva. Fuera. Sí, váyase señora, no es bienvenida en este país. Yo tengo acá tenemos muchas diferencias ideológicas con la gestión, pero hay algo de la imagen de ella subiendo las escaleras como si fuese una funcionaria más del Ministerio de Economía. Sí. Y funcionarios sonriéndole y abrazándola, que es un puñal. Sí, o sea, no, y a la vez, un poco lo que charlábamos en la previa del programa, tampoco eso movilizó como por ahí en otro momento pensamos que podría haber movilizado, ¿no? Como que, porque yo creo que somos muchos los que compartimos esta sensación de, sí. ¿por qué? ¿Qué hace esta señora acá? ¿Por qué la reciben con honores? Sí. Y hay como un adormecimiento que nosotros lo venimos charlando programa a programa y que resulta también desconocido para nosotros en ese sentido. Sí, es verdad. Vos decís, quizás no hubo masivas movilizaciones, masivos rechazos como había, no sé, en la década de los 90, los 2000, cuando venían los funcionarios del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Sí, la memoria más reciente que tenemos es el famoso Noalca en Mar del Plata cuando estuvo George Bush. Y bueno, nada. Hubo algo en Plaza de Mayo, claro. No, es verdad, no fue masivo. Qué loco que cíclicamente, ¿no? Tenemos que hablar del Fondo Monetario Internacional con lo que costó desendeudar a la Argentina, algo histórico que se realizó. Bueno, nuevamente estamos recibiendo con honores a funcionarios del Fondo Monetario Internacional que jamás en la vida nos dieron buenas noticias a los argentinos y las argentinas. De hecho, todo lo contrario. Malas, nada bueno vino nunca. Me sorprende mucho que siga permeando, pero bueno, forma parte de este contrato social que nosotros hablamos, que evidentemente tenemos que renovar entre los argentinos y empezar a profundizar en los puntos de consenso que tengamos, los que sean muchos, pocos, porque a mí me sorprende que se renueve la confianza que ellos vienen a darnos una mano. Como ya tenemos muchas experiencias pasadas con el Fondo Monetario Internacional. Con su sistema de acreedores, con su sistema de cuervos que todos conocemos, entonces es como... No, a mí no me deja de sorprender, y no me deja de sorprender la pasividad en el sentido de se bajó del auto, caminó una vereda que es muy ancha, subió bárbara las escalinatas y lo esperó Caputo para lanzarla en la puerta, o sea, toda una imagen casi de comedia musical. Y no es casualidad que haya ido a Vaca Muerta, ¿no? Justamente, Cristina Georgieva, que es el emblema de la exportación de gas en nuestro país, del ingreso de dólares, bueno... el Fondo Monetario Internacional, por si estás un poco despistado o despistada, no es que hace las cosas que hace por altruismo, ¿no? Por ayuda, por ganas. No, creo que nadie presta. Sino por intereses concretos, ¿no? Económicos y sobre todo de cierto dominio geopolítico, ¿no? Sabemos que, bueno, son los Estados Unidos quien tiene una preeminencia en el directorio del Fondo Monetario. Y bueno, justamente Cristalina, Vaca Muerta, ¿no? Como casi como un blanqueo de intereses, ¿no? Del Fondo Monetario. Incluso es interesante porque uno se imagina al Fondo Monetario Internacional como un organismo autárquico que no tiene ninguna participación directa de ningún Estado-nación, pero en realidad tiene una injerencia directa de Estados Unidos en esto. Es como el brazo por el cual Estados Unidos, por medio de la política económica,
Es, si se quiere, el nuevo plan Cóndor del siglo XXI. O sea, antes te venían, que vamos a hablar después en un ratito, porque traje un cuadrito de hoy relativo a la dictadura y a los procesos de cambio de matriz productiva que tuvo este plan en toda Latinoamérica, que mutó, ya no se hace más por medio de las botas, sino se hace más con las presiones económicas. Sí. Y también en un tablero geopolítico donde Estados Unidos está cuestionado en su hegemonía mundial, bueno, necesita replegarse hacia su patio trasero, como dicen ellos, donde Latinoamérica, viste, ejerce un lugar de ese extraccionismo, esas cosas que Estados Unidos quiere, necesita, pero no las quiere hacer en su tierra, porque también tienen esa suerte ellos. Nunca tuvieron guerras en su tierra, extraen los recursos de la manera más sustentable en su tierra, pero los que necesitan, que no lo pueden hacer de su tierra, lo hacen en el resto de los países sometiéndolos sobre todo. Y no es solamente el endeudamiento, sino también la imposición de condiciones y formas de gobernar que el FMI le exige a los países a los cuales les da dinero. Hay que reportar, hay que pedirle permiso para emitir partidas, para tomar decisiones de política económica, algo que nuestro país, como decíamos antes, había logrado sacarse de encima. Toda decisión que tomó luego de que canceló su deuda con el Fondo Monetario, toda decisión de política económica pasó a estar únicamente tomada y regida por los propios intereses argentinos y el gobierno nacional. Ahora estamos nuevamente en una situación en la cual tenemos que rendirle casi como cierta pleitesía y adoración, ¿no?, al Fondo Monetario. Y un contrapunto que se hizo eco estas semanas o entrevistas de funcionarios del peronismo o incluso, si se quieren tirar también, kirchneristas, que se hicieron de eco, sobre todo Máximo Kirchner, de, bueno, cómo nosotros pensamos el adelante en la deuda, porque nosotros no nos tenemos que olvidar que, como bien dice Coti, no es la primera experiencia que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, pero bajo este calibre, sí. Porque la Argentina es el país más endeudado, que más deuda tomó en la historia del Fondo Monetario Internacional, que es una muestra también de que este préstamo no solamente tiene una matriz económica, sino se exacerba esta intencionalidad de política de sostener un modelo que quería primarizarnos de vuelta, como fue el macrismo, y después darle de vuelta la mano a un modelo que también tiene la intención de primarizarnos, como es el modelo de Javier Milei. Es un préstamo político que tuvo el Fondo Monetario Internacional. La Argentina, por supuesto, siempre intentó hacerse carne de sus deudas y pagarlas, pero bueno, paguemos. Yo coincido en esta línea de hay que pagar lo que la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional te permite que te prestan, porque la Argentina está excedida en eso también. Después veamos que la política resuelva la parte política del préstamo. La parte económica, que bueno, el pueblo argentino eligió, ahí es el punto donde el pueblo no se equivoca. Ejecutamos lo que el voto popular le permitió a este tipo de gobiernos. Bueno, hagamos la primera parte, que es resolver lo económico, y después lo político. También es cierto que en ese sentido igual yo creo que siempre se dice esto de que Milei cumplió con lo que dijo en campaña, y me parece que el Fondo Monetario Internacional para él sí es un punto de discusión incluso con los propios, porque no se había hablado del endeudamiento, o sea, se había hablado estrictamente de que el equilibrio del déficit fiscal y lograr el superávit fiscal iba a permitir que todos los números de la Argentina se pongan en verde sin necesidad de tener que endeudarse por demás. Entonces ahí sí hay una ruptura del propio contrato social de Milei, y sobre todo también de la mano de Caputo, que ya es un viejo conocido y que siempre es el que viene de la mano con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que ahí también, por eso hay que empezar a llenar los vacíos, porque pasan los años y a veces repetimos muchas cosas y hay sentidos que se vacían. La soberanía es eso, es que la Argentina tenga la potestad de poder decidir sobre su proyecto productivo, su proyecto económico, sus presupuestos en total autonomía. Esa es su soberanía. FMI nunca más, dijimos nunca más a las dictaduras en la Argentina, lo decimos todos los años. Bueno, yo creo que de acá en adelante hay que plantear FMI nunca más también en la Argentina. No te preocupes, igual que esta semana nos peleamos con Brasil, de nuevo nos peleamos con China. Sí, Está todo, vamos para adelante. Bueno, nos preguntamos por qué hay campaña en Argentina. No, claro, también, claro. ¿viste? Sí, totalmente. Es difícil. La imagen Estamos en un momento muy difícil. La imagen que damos en el mundo es complicada. Es que esto lo charlamos muy cortito, porque si no Ari me va a matar, pero nosotros nos quejamos internacionalmente de la campaña entre Argentina, pero meses antes del Mundial Argentina vota en contra, haciéndose eco de Israel y Estados Unidos, contra, no me acuerdo si era ahora en particular. Sobre la esclavitud. Sobre la esclavitud. Y bueno, entonces también el mundo se hace eco de eso, sí, genera sentido. Pero bueno.
Por Meternos de supuesto. Como te comentábamos, tenemos un programa dedicado al modelo económico, modelo productivo. Ya está acá en los estudios de Azopardo Juan Carlos Jala, que economista, y más adelante vamos a estar conversando con Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal de Energía. La CGT homenajeó a nuestra jefa espiritual, Eva Perón, esta semana. Vamos a ver algún contenido respecto de lo que estuvo pasando allí en el edificio de Azopardo. Muchísimas compañeras ahí, bancando la parada, compañeras que día a día en sus lugares de trabajo militan, apoyan a sus compañeros, resuelven problemas y que, bueno, tuvieron ayer una instancia muy, muy linda para poder encontrarse homenajeando a nada más y nada menos que a Eva Perón, su figura tan importante para todos los trabajadores y trabajadoras. Esto es Azopardo, quédate ahí, como siempre tenemos un programón. La mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha por el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta justicialismo como emblema nacional. Compartíamos entonces las imágenes del homenaje a Eva Perón que se realizó en el edificio de la CGT. Precioso, lo que veíamos ahí. Y ahora es momento de una sección que, como te contamos, cada jueves ya tiene nombre, está institucionalizada en este espacio. Se llama El Cuadrito de Rama. Todo suyo, compañero Ramiro Sosa. Bueno, muchas gracias, Juan. Por supuesto, una gran jornada la que vivieron las compañeras. Pero bueno, intentamos siempre que el cuadrito se haga eco de alguna efeméride de la semana. Y en particular, como me pueden ver acá, ven compañeras, por supuesto, o no sé si compañeras, pero madres de Plaza de Mayo con su pañuelo blanco, con la bandera de detenidos desaparecidos. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes con una plaza de fondo, en un centro de una ciudad, pero no sé si se logra apreciar porque la imagen es bastante antigua. Lo que ven ahí son cañaverales. ¿Por qué? Porque si leen abajo, después cuando Rena me saque el graph, van a ver que dice Departamento Ledesma Jujuy. Porque hoy vamos a hablar de un hecho lamentable de la historia nacional que ocurrió en julio de 1976, cuando la dictadura estaba muy fresca en sus acciones y se conoce como la noche del apagón. Esta foto es una de las primeras imágenes que se tiene en 1980 de la primer marcha del apagón que encabezó Olga Aredes, referente de madre de Plaza de Mayo en Jujuy, y esposa de quien fue intendente de la localidad de de Libertador General San Martín, que es el lugar donde está radicada la empresa El Ingenio Ledesma. Antes de continuar un poquito con la historia de las marchas del apagón y en particular de la noche del apagón, les comento que Aredes fue un médico de Ledesma, de la empresa en particular, que en los 60 fue despedido porque le daba medicamentos muy caros a los empleados. Entonces, automáticamente, como vieron esta devoción por no interesarle el patrimonio de la empresa más grande del norte argentino y una de las principales proveedoras y productoras de azúcar del país, el sindicato de azucareros lo tomó para que sea médico de la obra social. Y luego, con la vuelta de la democracia en el 73, gana las elecciones en una gran coalición de gobierno. Él era radical, pero con el Partido Justicialista bancándolo como referente de esa zona, en este amplio frente electoral, gana las elecciones y Aredes es intendente de Libertador General San Martín por 8 meses, haciendo grandes obras, grandes avances. Capaz algunos peronistas ortodoxos me van a bardear un poco porque estoy reivindicando un radical. Pero bueno, la verdad que acá el correligionario hizo cosas bastante interesantes. Levantó 5.000 viviendas. Bien. Se le quitó el policlínico
a la familia Blaquier, que es la dueña del ingenio Ledesma, que vos te empezás a dar cuenta cuando lees la historia que no solamente controlaban la producción de azúcar, sino también la vida de sus empleados. Claro. Porque si vos querías ir al médico, en General San Martín, en Libertador General San Martín, tenías que ir al policlínico del ingenio Ledesma. Lo mismo que la gran mayoría de las familias vivían adentro del ingenio en condiciones paupérrimas. Estamos hablando de esto en los 70. No estoy hablando del conventillo de Buenos Aires de principio. No, claro, quiere siglo decir XX. que si vos, por ejemplo, vivías ahí, tenías tu familia y por ahí querías renunciar a ese trabajo porque te pagaban pésimo o te hacían trabajar más horas de las que te pagaban, eso implicaba que tu familia se quedaba sin atención. Exactamente. Que si tenías, por ejemplo, una urgencia de salud, no ibas a poder ir porque habías renunciado al trabajo de la familia que también era dueña del único policlínico del lugar. Era un feudo controlado por la familia Blaquier. El doctor Aderés, una de las cosas que hizo, que después le dio el mote de, según Blaquier, infiltrado marxista y comunista, fue exigirle el pago de los impuestos que correspondían a un terreno que era dueño Carlos Pedro Blaquier, que era todo el valle de San Francisco, de cerro a cerro. La familia Blaquier era el dueño y no pagaba el impuesto, no pagaba tributo. Por eso. Claro. Bueno, acá el marxista comunista del doctor Aderés se lo exigió y le causó, lamentablemente, cuando llega la dictadura militar, que fuera uno de los primeros desaparecidos que tiene Jujuy, el intendente de General San Martín. Pero bueno, volviendo en particular a la efeméride que les traigo en esta imagen, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, durante las noches se cortaba la luz. Se cortaba la luz y hay testimonios de personas que veían cómo eran sacadas de sus casas trabajadores, sindicalistas, sobre todo del ingenio. Más de 400 personas fueron puestas en cautiverio y luego 113 de ellas continúan desaparecidas. Perdón, 33 de ellas continúan desaparecidas y en particular 113 eran del ingenio, estas personas. Lo más interesante y lo más tétrico, si se quiere, que abre las puertas a estas discusiones que damos hace muchos años y que se profundizan con el proceso de memoria y verdad que retomó el kirchnerismo y continuó, por supuesto, los sindicatos a lo largo de la historia después de la vuelta de la democracia, es que estos secuestros no eran realizados con camionetas militares. Los testimonios dicen que aquellas personas que eran apresadas eran metidas a la fuerza en camiones del ingenio Ledesma. De la empresa, claro. De la empresa. Sí. Entonces es una muestra más de esto que cuando uno siempre usa esta categoría de no, la dictadura es cívico-militar y corporativa. Bueno, en una de esas corporaciones, como se puede decir que en cierto modo hubo una participación eclesiástica, también hubo una participación empresarial. Y esto se puede ver no solamente en el ejemplo de que Aredes, uno de los tipos que más puntos sobre las IES le puso a la dinámica de la familia Blaquier, sea uno de los primeros desaparecidos, sino que el grueso de estas personas, como le decía, 113 eran personas delegados del ingenio. Nada, básicamente me parece que esta es una muestra más de que el proceso militar no solamente venía a liberarnos del germen del comunismo, sino también a cambiar nuestra matriz productiva, porque quería poner al capitalismo en su modo más salvaje, cuando nosotros entendíamos, y Perón había, con su modelo argentino, propuesto que el capital tiene que estar al servicio del bien común y del pueblo. Por eso, me parece importante recordar esta fecha, porque esta semana se habló mucho de la noche de los bastones largos, que también fue en dictadura, en la doctrina de Onganía, en el 66. Pero bueno, viste, los claustros estudiantiles se encargan de que estas cosas no queden en el pasado, pero mayormente estos tipos de problemáticas que tienen los trabajadores se mantienen vivas por la acción de aquellos que sintieron el beneficio de los sindicatos, porque a principios de los 80, y es la imagen que vemos, que les traje para hoy, empezaron las primeras movilizaciones comandadas por,
convocadas en realidad por Olga Aredes, que al principio empezó a caminar sola en la plaza de Jujuy, porque el resto de las personas tenían miedo de acompañarlas. Así que nada, quería traerles un poco esto sobre la noche del apagón, para que recordemos que por más que nos corten la luz, la dignidad popular siempre va a quedar. Muy bien, así pasaba entonces el cuadrito de Rama, en este caso el recuerdo, el homenaje también para todos los desaparecidos allí en Jujuy, y particularmente los delegados y trabajadores del Ledesma, un caso muy conocido de complicidad empresarial, pero hubo muchísimos a lo largo y a lo ancho del país que quizás no fueron tan resonantes, tan conocidos, empresas chiquitas, más grandes, que sus patronales entregaban a los delegados, entregaban a En los todo tipo de ramas de trabajadores. actividad. Sí, así es. Así que, bueno, otro de los temas que aquí nos esforzamos por mantener vivo. Muy bien, todavía tenemos mucho más a Sopardo por delante, así que quédate ahí que ya venimos. Es la primera vez en la historia argentina que ocurre que un país crece, pero no genera empleo. ¿Qué sentido tiene este tipo de crecimiento? En el contexto que estamos, un poco de pragmatismo no nos vendría mal, porque lo que nos está pasando es que, independientemente de que los números nos pueden dar muy bien en forma macroeconómica, estamos perdiendo gente, estamos perdiendo oficios, capacidades productivas, tecnologías, un montón de cosas que en algunos casos pueden llegar a ser irreparables. No se está tomando la verdadera conciencia de lo que significa perder un entramado productivo en un país como la Argentina. Se equivoca el diagnóstico, y cuando vos equivocas el diagnóstico, las medidas que se toman son equivocadas. Y es un poco lo que atravesamos. En el medio hay gente que se va cayendo o se va precarizando, que es peor todavía. Y terminamos yendo a cosas que las ponemos como algo recontra positivo, que nuestros pibes hoy vayan y agarren una bicicleta y estén todo el día repartiendo paquetitos. Y nos parece que eso es espectacular. No sé qué es espectacular: perder tu hora social, tu jubilación, tu aguinaldo, tu vacaciones. Ahora sí, laburo a las horas que yo quiero, los días que yo quiero, cuando yo quiero. Resulta que si me enfermo, olvídate. Eso es espectacular. Esa es la sociedad que queremos para el futuro.
Muy bien, y continuamos en el aire de Aso Pardo, como te comentábamos al principio del programa, retomando la línea que venimos trabajando a lo largo de varios programas en esta temporada que tiene que ver con pensar el modelo económico argentino, pensar las capacidades productivas que tiene nuestro país, tratar de entender dónde estamos parados, cuál es el estado de situación y sobre todo pensar hacia dónde podemos ir. Para empezar con este tipo de reflexión, en el programa de hoy estamos ahora junto a Juan Carlos Jalak, economista, doctor en economía, docente universitario, investigador. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan, ¿qué tal? Hola Coti, Rama, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Y bueno, a ver, estamos en una semana donde llegó la titular del Fondo Monetario a nuestro país, que ha sido recibida con honores por los funcionarios de la Argentina. El presidente se volvió a pelear con el presidente de Brasil, principal socio comercial de la Argentina. Estamos también discutiendo los números de la actividad económica en el plano local, digo, el consumo masivo para abajo, pero las exportaciones de energía para arriba. Bueno, ¿vos qué es lo que estás viendo? ¿Cómo describirías el estado de situación de la economía argentina hoy? ¿Y cuáles creés vos que deberían ser las principales medidas a adoptar en una senda de crecimiento económico de la Argentina que, en principio, por lo que yo puedo ver o entender, no sé si está creciendo la economía argentina? Están creciendo quizás algunos sectores específicos, pero después el resto están como medio para abajo. ¿Qué estás viendo vos? Es una economía en transición. Veníamos de una economía cerrada con desequilibrios macroeconómicos y se apunta a una economía más abierta, equilibrada en lo macroeconómico. Y eso para mí está bien. Lo que pasa es que eso implica el equilibrio macroeconómico implica un ajuste fiscal fuerte, que también está bien, porque es condición en las circunstancias argentinas para tener esa sostenibilidad, esa estabilidad macroeconómica, que es lo que todo el mundo quiere, y condición para que Argentina pueda crecer. El problema es que esta transición, principalmente de una economía cerrada a una economía abierta y después, muchas otras cosas que cambian en la economía, se sabe mucho, hay muchos países que se abrieron, muchas experiencias, se sabe que son procesos que llevan tiempo y que son costosos, no es tan fácil. Y no hay tantos remedios, ahí se va a ver programas y muchos países al hacerlo hicieron programas de asistencia al desplazado por esto, ¿no? Cuando uno se abre hay sectores que sufren más, otros que se expanden, hay empresas que sufren quizás menos productivas, hay otras que quizás lo hacen mejor, pero y vos esperarías que unos absorban el trabajo que despiden el otro en esa reconversión. Ese proceso lleva tiempo, no es tan fácil. Entonces hacerlo tan rápido como lo hicieron, de forma tan drástica, trae los problemas que estamos viendo, un problema macroeconómico, que lo que se expande no llega a absorber la Argentina que se contrae. No pensemos solo en sectores, hay una parte de esto sí que es Vaca Muerta se expande, se va a ir expandiendo la minería, el agro se expande, y eso tracciona trabajo. Pero hay mucho que se contrae. Y eso es pensar en sectores, pero también a nivel de las empresas. Vos tenés empresas que quizás no pueden competir más, que con la soga al cuello, y quizás cierran o empiezan a producir menos. Y lo ideal en estos casos muchas veces es que hay empresas que quizás por las condiciones del mercado que hubo apostaban siempre a proveer el mercado interno nada más. Y es muy difícil competir con China en toda la gama de productos, porque lo que son productos masivos, estandarizados, es solo China, Vietnam, la India, es muy difícil. Solo podés competir con salarios bajos. Y no es a donde estamos, y relativo a esos países, digamos, en términos de salarios, quizás China ahora ya tiene un salario más alto, pero no es a donde queremos ir. Entonces el desafío es construir productos de más calidad, con más diferenciación, y que la exportación de esos productos, además de la provisión al mercado interno, puedas competir con esos países porque tienen más valor y pueden pagar salarios más altos, pero te lo compren afuera. Eso lleva tiempo. Y entonces vos tenés,
estoy suscripto a distintos newsletters que recibo noticias de empresas y hablo con empresas. Hay mucha actividad de inversión, de reconversión, de empresas que apuestan a invertir, a mejorar la calidad. Ahora las máquinas están más disponibles porque no hay restricciones, están más baratas. Entonces hay empresas, pero no se hacen el volumen suficiente para compensar todo lo que se está destruyendo por la rapidez de la apertura y además en condiciones con un tipo de cambio bajo sostenido por todo este incremento de exportación de vaca muerta. Vos decís esto de la rapidez de la apertura, ¿no? Sí. Me interesa detenerme ahí. Sí. Si nos puedes explicar cómo es el proceso, digo, ¿qué impacto tiene esta apertura, que yo la pondría también en tela de juicio, ¿no? Porque digo, o te preguntaría, ¿qué es abrir? Y esto de que sea tomado tan rápidamente, ¿qué impacto tiene en lo concreto? Pienso, no sé, en una pyme industrial que fabrica algo metálico, metalúrgico, algo que le agrega valor. Bueno, ¿qué ocurre concretamente en la economía argentina? Sí. Argentina estuvo mucho vaivén en términos de política comercial, ¿no? De cerrarse, abrirse, cerrarse, abrirse. Tuvimos ahora en 2023, 2022 una economía muy cerrada comparada a nivel internacional. Incluso, ahora te digo, cerrado, claro. Principalmente eran las IRA. Ese era lo más distintivo de esto de ser y lo más nocivo. ¿Por qué? Es no tener el acceso previsible a los bienes importados, principalmente a los insumos importados. Entonces, justamente te estaba hablando, Argentina, ¿dónde tiene posibilidad de exportación? Productos de más calidad, con diferenciación. Eso siempre necesitan insumos importados. Si yo no sé que voy a tener el acceso a esos insumos importados, si tengo que pedir una licencia, tengo que pagar incluso quizás una coima para que me acepten eso, no voy a apostar a eso. Entonces, creció una industria, no toda, pero una parte de esa industria, una industria basada en esa protección. Este gobierno eso lo removió en el día 1. Podría haber sido más gradual, lo removió en el día 1. Es la parte más nociva y quizás más fuerte de esa capa de protección extra que los países en general no tienen, y lo removió el día 1. Pero además de eso, de hacerlo en un día, bajaron aranceles a la importación en muchos productos. Nosotros estamos atados con el Mercosur, pero hay unas excepciones que podemos tener. Y se usaron todas las excepciones que habían al alza, se bajaron y se usaron para dar a la baja. Se limitó mucho el uso de los derechos antidumping. Hubo un montón de medidas que tienen que ver con facilitar la importación de bienes importados, por ejemplo, cómo demostrás cumplimiento de reglamentaciones técnicas. Y para venir en aduana había medidas de, vos por ejemplo te importás un vaso, y hay valores criterio. Entonces si hay un valor que te ponen que si es menos que eso, que ese valor de referencia, tenés que demostrar que efectivamente estás importando ese precio. Si no, pagás el arancel tomando como base ese precio de referencia, ese valor criterio. Eso se sacó. Y un montón de medidas de facilitación de comercio, principalmente de importaciones, que quizás en el largo plazo, con tiempo, son buenas. Pero todo este conjunto de medidas, una parte que me parece sin duda indiscutiblemente buenas, otras que podemos discutir, si el arancel más alto, más bajo, pero no quiero entrar, para lo que te estoy diciendo no hace falta discutir eso. El punto es que se hizo todo muy rápido. Entonces vos tenés muchas empresas que quizás con tiempo dicen, yo hacía toda esta línea de productos, estas no las voy a hacer más. Las voy a importar de China como están haciendo, o las voy a importar de la India. Pero le voy a apostar a estas otras líneas, las líneas de productos más premium, más de alta gama, esas que se cobran más caro y permiten pagar salarios más altos, voy a apostar a mejorarlas y poder salir afuera. Todo ese proceso lleva tiempo, entonces lo que puedes tener que una empresa que tal vez hubiera hecho eso, no lo está haciendo ahora con la soga al cuello, no tiene los recursos para hacerlo, no tiene el tiempo de pensar la estrategia de reconversión empresarial. Y yo creo que ese es el problema. Eso en términos de política comercial, fuerte problema. También hay detalles de política impositiva, de cómo manejás los impuestos, a quién le bajás y a quién le subís. Ahí también creo que hubo errores. Podemos tener discusión en términos de
nuestras ideas de cómo tiene que ser la distribución del ingreso, de a quién gravar más con impuestos y a quién gravar menos, y cuánto hay que redistribuir. Pero en un contexto donde tenés que hacer una apertura y donde claramente sabés quién va a estar afectado y quién no, tenés que usar la política impositiva para amortiguar ese problema en el momento que lo vas a ejecutar. Y eso no se hizo. Se bajaron un montón de impuestos que afectan principalmente a sectores de altos ingresos, y como bienes personales, que se bajó mucho y se dieron, todo pensando en que eso trae a capitales. Como mágicamente, como si fuera un efecto contagio o algo así, o un cambio de impuestos va a generar inversiones, pero no estaría pasando en principio. Pasa, no en la medida de lo que tiene que pasar, pero ganás por un lado y perdés por el otro. Entonces tenés en la balanza, tenés que decir tenés que medir cuánto pierdo y cuánto gano. En estas circunstancias están pagando el precio, y estamos pagando todos, de que esa cuenta no está bien hecha. Si la hicieron a ojo, pero tenían sobreconfianza en cuánta inversión adicional iba a generar. Las cosas de bienes personales son para incentivar el blanqueo, que hubo blanqueo, hubo más depósitos, hubo más crédito. Eso pasó, aumentó un montón el crédito y eso es bueno. Pero bueno, no llega a compensar el hecho de que todo peso que no cobrás, o el combate a la evasión, no hay combate a la evasión, al revés. El evasor es un héroe. No salís a controlar impuestos, el contrabando se controló menos, ahora creo que están volviendo a tratar de ajustar un poco. Sí. Todas esas son cosas, peso que no comprás, lo podrías estar gastando en construir más caminos, en generar empleo. Sí. Y no te hablo, podemos discutir mucho de política económica en general, pero estás en una transición. En una transición, fíjate qué es lo que va a sufrir y anda con medidas de atenuación a aquello que va a sufrir, es lo más razonable. Ahora, ¿la transición es hacia qué tipo de país? ¿Por qué es una transición hacia un país tipo Perú, como se habla mucho, más primarizado, si se quiere, o es una transición hacia un país desarrollado? Según cómo lo hagas. O sea, podrías tener una transición hacia un país, por ejemplo, explotar más los recursos naturales. Bueno, si los tenés, es razonable explotarlos. Ahora, podés solamente explotarlos o podés generar toda una cadena de valor alrededor de eso. Vaca Muerta tracciona, no es que no tracciona, y tracciona trabajo, no es que no, porque acá ya hay un entramado pyme que tiene la capacidad de proveer. Quizás menos en la minería, pero en el petróleo hay bastante. Podrías tener una política explícita de ayudar a que eso pase más. En todos los aspectos, de aspectos de ayudar a que esas empresas tengan la calidad suficiente, a que salgan afuera a exportar, ayudar a poner plata en capacitación, en institutos de capacitación, poner innovación. Hay todo ese peso que no cobras pensando que eso va a generar más inversión, podrías ponerlo ahí. Son elecciones de en qué gastás y qué es lo que más tiene impacto. Yo creo que esas elecciones las están tomando mal. Sí, Juan, yo quería preguntarte, porque justo esto que vos decías de las condiciones en las cuales nos relacionamos con esas inversiones, lo estuvimos charlando la semana pasada con Luciano, un empresario de catamarqueño que él nos comentaba, él tiene una empresa de textiles y en su provincia se está acrecentando mucho la explotación minera, pero no solamente viene el empleado de China, sino que viene con la ropa de China y los textiles que utiliza son de China también. Entonces, yo lo que te quería preguntar, porque yo lo que identifico en tu análisis es que, bueno, la poca humanidad de este proceso es la gran problemática que tiene en esta velocidad, en esto de no ser paulatino. ¿Hay modelos que hayan funcionado? Porque también esto que nos decía Luciano es de, bueno, si nosotros nos comparamos con Perú, son sociedades distintas, cantidades de personas distintas. Con Chile nos pasa exactamente lo mismo. Él nos decía de hablar nos hablaba de los procesos en países como Italia, que son más diversificados como los nuestros, una población más similar. Hay modelos de desarrollo donde se cambie esta matriz de manera paulatina sin dejar a la gente afuera, porque nosotros identificamos que ahí está la gran problemática. Después la discusión, incluso en el caso particular nuestro, que representamos a la CGT acá en el programa, hay modelos de productivos, pensados, analizados, pero siempre el lugar donde tiene que haber el punto de coincidencia es que en esa velocidad lo que queda afuera no es un número, sino es un ser humano con una necesidad de una vida digna. Los modelos que más se mencionan, principalmente
países que explotaron sus recursos naturales, ¿no? De construir a partir de eso. Yo igual quiero decir esto con alguna cuidado, porque no es que nuestra única oportunidad es lo que está asociado a la explotación de recursos naturales. Obviamente que hay mucho para hacer ahí, pero justamente algo que con mi colega que trabajamos mucho este tema, Andrés López, en la UBA, queremos visibilizar y estamos haciendo mucho. Hay toda una Argentina productiva que es invisibilizada, ignorada. Y que está el tradicional desprecio a la industria, como que no es competitiva, prebendaria. Y nosotros hicimos todo un trabajo de tratar de visibilizar toda la capacidad productiva de Argentina, no solo en la industria, también en el agro, en los servicios. De esto que yo les decía, de productores, de productos que venden al mundo en forma persistente, constante, y no a Uruguay nada más. Y hay miles de empresas, más de 1000, o sea, miles, está bien dicho, que hacen esto hoy en Argentina. Entonces, ¿por qué hay un discurso público, un debate público donde piensan que el único desafío es vaca muerta, la minería y cómo crear valor a partir de eso? Que es un desafío, y ahora quizás no te respondí, no te quise, porque no quiero que se piense que es eso, porque hay todo un desafío que no se atiende, que ya hay una Argentina que existe, que tiene capacidad, que tiene productividad. Si se visibilizara, empezaría a ver cómo se la puede ayudar. Sí, Entonces, nosotros en general lo que analizamos es que hay una búsqueda de que esa capacidad productiva se desactive. De hecho, fue un poco lo que rondó la mesa anterior con este empresario de la industria textil que hilaba en Corrientes y fabricaba acá, que dijo, esto Galfiones. si lo que Luciano... Creo que sí. Sí. Dice, sí, el problema es que si esto sigue así, nosotros perdemos la capacidad productiva que tenemos y eso sí es difícil de recuperar. Pero eso es lo que le decía a él. En esta reconversión, que la empresa que podría haber apostado a reconvertirse, que tiene la capacidad de reconvertirse, elige quizás no, tiro los guantes y vendo la máquina, saldo todo. Y quizás sale a importar porque ellos tienen la distribución, ¿no? Y es la tradicional que pasó en los procesos de apertura rápida que hubo en Argentina varias veces ya. Cuando podría haber exactamente lo que dice. Podría haber tenido una ayuda, y una ayuda no digo salir a darle un subsidio, es estar trabajando con las empresas. Hay distintas formas de hacer eso, y esto lo hicieron Australia con la minería, que me preguntabas experiencias internacionales, Noruega con el petróleo, que son las dos grandes cosas que ahora tenemos para desarrollar. Y es desarrollar toda esta capacidad de hacer cosas alrededor de eso, con distintos tipos de políticas públicas. Hay de todo. Lo más básico es exigir un mínimo, que eso está un poco en el RIGI, pero eso es como la forma más básica. Forma más sofisticada, y que a lo que tendrían que apuntar y construir esa capacidad, distintos programas de desarrollo de proveedores, donde trabajás con eso. La minera trae los geotextiles, los trae de China. ¿Por qué no podemos hacer acá? Si se hacen acá. No te voy a obligar, pero el Estado tiene muchas manijas para inducir a una empresa a hacer algo. Si tiene el tino de hacerlo, no te voy a hacer comprarle un local que vende 2 veces más de lo que, no te digo exigirle, por ejemplo, que le cobren los caños, los tubos a rocas y que cobra 40% más. No, pero hay formas de hacerlo bien y a inducir que se promueva ese desarrollo de proveedores. Porque eso a mí, perdón, me surge la repregunta de esto que se escucha mucho, de que también es un problema del andamiaje institucional de la Argentina como Estado para hacer esto de una manera competitiva. Pero por lo que vos me decís, existen herramientas, o sea, es una decisión política hacerlo de manera progresiva sin dejar tanta gente afuera, ¿o no? Sí, y hubo gimnasia en otros momentos de trabajar. Es difícil trabajar estas cosas, pero lo primero es tener que querer hacerlo, como de gobierno, es lo que estás diciendo. Si tenés la idea de que las cosas pasan solas pasan algunas cosas. Algunas, pero el resultado es lo que estás viendo ahora, una economía estancada, porque no pasan las cosas que deberían estar pasando. Ahora, mientras te escuchaba, pensaba que lo llamativo no es solamente que el Estado no induce a las empresas a comprar nacional o a dejar una cantidad, a tomar empleados, sino que
pareciera que hasta induce a lo contrario, con el super RIGI. Vení, llévate todo, no dejes nada, no contrates trabajadores locales, no vas a pagar los impuestos, lo cual, bueno, ya directamente no es una desidia de no hacerlo, sino de orientarlo hacia lo contrario directamente. Tal cual. El caso más escandaloso es la ampliación del RIGI al upstream petrolero. Al petróleo, sí. Eso es. El RIGI tiene muchos componentes, ¿no? Y algunos estoy más de acuerdo, otros no me gustan tanto. No es que estoy en contra, estoy de acuerdo más con las garantías de estabilidad tributaria, las garantías, menos con las exenciones impositivas. Ahora, cuando se hizo, vos sabés que el Congreso votó y puso el upstream, lo incluyó. Pero después, con una muy buena decisión, el Ejecutivo dejó afuera el upstream petrolero. Con la idea de no necesita estos beneficios, se desarrolla de todas maneras. Si vos ves la producción de petróleo, viene ya de antes de este gobierno, viene subiendo. Vos ves la línea, yo lo puse en Twitter hace un par de meses. Si vos le das a alguien que no sabe, dice acá no pasó nada, es algo que sube, o sea, no hubo cambio con el gobierno. Claro. Es una línea que sube. Y entonces muy bien, cuando decidieron eso, lo dejaron afuera. 2 años después, ahora en febrero, los meten en el RIGI. Sí. ¿Qué necesidad? Son impuestos que no se cobran. Impuestos, eso que vas a dejar de recaudar, para una actividad que se haría de todas formas. Sí. A lo sumo lo acelerás un poco, pero ¿vale eso todo lo que vas a dejar de recaudar? Claro. 35 al 25%. El petróleo, además, paga retenciones del 8%. Vas a perderte, a partir del segundo o tercer año, según si entra como proyecto estratégico, ¿no? 8% de todo el volumen exportado que entre en el RIGI. Imagínate, se hablan de 20.000, 30.000 millones de dólares. 8% de eso estamos hablando de 2.000 millones de dólares, 3.000. Es mucha plata. Podrías hacer un montón de cosas. Sí. Podrías hacer capacitaciones para que tener... este es el programa de la CGT, trabajo más calificado que pueda rendir en todas las actividades asociadas a esto, pero te recontrasobra para hacer eso, para hacer política de calidad, para que las empresas más fácilmente puedan estar a la altura de estas mineras que quieren certificaciones de calidad. Podrías, pero ¿sabes lo que te sobra con eso? Sí. Por eso uno tiende, Luciano, el programa pasado nos invitaba como a desideologizar el debate económico, lo cual es un desafío que está bueno y que creemos que hay que afrontarlo, pero es muy difícil porque uno tiende, cuando hacen este ejemplo en particular, que es una de más, es muy difícil pensar que están defendiendo los intereses nacionales. En el término, y uno esa exigencia no es desde el lugar ideológico, es desde, estás perdiendo un montón de plata para no tiene ningún sentido. Para que algo que no vas a cambiar mucho lo que pasa. Sí, claro, sí, entonces es muy difícil no ponerse en ese lugar de, pero loco, defiendan lo nuestro. O sea, hay algo... O había varias posiciones, estaba el Consejo Federal de Inversiones también, que decían, Argentina es un país preparado para vivir bien, no tenemos necesidad de vivir a los sacudones. Entonces, a mí se me despiertan 2 preguntas que quiero hacerte. Una es, entonces, ¿hay posibilidad de tener una economía de apertura con proteccionismo del desarrollo productivo nacional? Sí, no lo llames proteccionismo, porque proteccionismo, la respuesta sería sí a lo que me estás transmitiendo. Proteccionismo se le llama la protección comercial, como trabas a la importación. No necesitas tener trabas a la importación para que se desarrolle todo esto. Hay muchas maneras de desarrollar una industria nacional y de promoverla. En general, la forma... más tradicional en la época de la sustitución de importaciones era trabar con aranceles lo que hace Trump ahora. Claro. O también mucho crédito preferencial, las 2 formas típicas. Y son formas, a mí no me gustan nada, porque el problema que tienen genera una orientación hacia adentro que uno pensaría, ¿cuál es la teoría atrás? Que lo proteges a un sector, por ejemplo, nos estamos frente a un micrófono. No se hacen micrófonos. Es decir, si los protejo, que no entren importados para que haya una industria nacional, cuando se hace fuerte un momento, durante unos años la protejo, después se hace fuerte y después saco la protección y ya es fuerte y puede competir internacionalmente. A veces pasa eso.
pero tiende a no pasar. Y el problema principal es que después esa protección te cuesta mucho sacarla, porque se generan lobbies. Claro. Eso mismo, que es muy cuestionada y fue tradicionalmente cuestionado, y entonces hay otras formas de promover, que es esto que yo les hablaba, ¿no? Promover toda esta construcción de insumos públicos que ayudan a la competitividad. Eso mismo, de otra forma, pero en espíritu es lo mismo, es el superrigi. Es decir, hay unos sectores que no tengo, pero pienso que podrían ser eventualmente competitivos. En vez de protección, les doy baja de impuestos, grosa baja de impuestos, porque en vez de 35 a las ganancias van a pagar 15, en vez de pagar 20 y pico de contribuciones patronales van a pagar 10. O sea, es mucho beneficio fiscal. Las empresas se van a instalar el día que se instalen, el día que se lo quieras sacar, no se lo vas a poder sacar, esos beneficios. Te van a amenazar, te van a decir, vos si me sacás esto, yo me voy y dejo 20.000 personas en la calle, lo que hacen siempre las empresas con los funcionarios. Sí, como pasó con la Ley de Economía del Conocimiento y Mercado Libre, por ejemplo. Exacto. Los argentinos. Es lo que pasa con Tierra del Fuego, con la Ley de Economía del Conocimiento, con todos los regímenes de excepción tributaria, pasa eso, los ponés, después no los puedes sacar. Se generan lobbies que después es muy difícil contrarrestar. Y te perdés un montón de plata que bien usada podría generar muchísimo más impacto. Juan Carlos, por último, y agradeciéndote haber venido a Sopardo, esta pregunta la venimos haciendo a quienes participan de estas reflexiones, estos debates respecto del desarrollo, las posibilidades de la Argentina. ¿Qué puede la Argentina? ¿De qué es capaz la Argentina? Es capaz de muchísimo, de ser un país desarrollado. Principalmente, no quiero magia, quiero... No, con lo que tiene concretamente. Con lo que tiene, pero no es soñar. O sea, de nuevo, yo en las presentaciones, acá, mostramos juntamos en una diapositiva lo que se hace, lo que hoy exporta Argentina, estas más de 1.000 empresas, son más de 2.000 y pico las que tienen estas condiciones. Productos diferenciados, de calidad, que exportan al mundo, no commodities, ¿no? Y vos ves todo el abanico de cosas que Argentina produce y exporta hoy, lo hace hoy, no es soñar, es lo que hace hoy. Perdóname que te lo diga así, te caes de culo. O sea, no está presente en el imaginario de cómo lo pensamos. Desde productos industriales, de maquinaria agrícola, compresores, válvulas, autos, productos del agro con valor agregado, no sé, de productos lácteos, quesos, caramelos, o sea, servicios, todo tipo de videojuegos, de efectos visuales, empresas que exportan todo tipo de servicios de alto valor. Todo eso puede ser más, pero primero tenés que visibilizarlo, o sea, es el gobierno, número uno, pero también hay un problema de todos nosotros, la discusión pública, sí, claro. Invisibilizamos todo eso. Sí, Argentina como un país feo, sucio y malo, ¿no? Feo, sucio y malo, que no puede hacer eso, no puede porque las regulaciones, porque esto, porque... Mirá, todas estas empresas con las regulaciones, lo pueden hacer. Entonces... se puede hacer, no es que no se pueda hacer. Sí, lo otro ayudará o no, pero se puede hacer. También es por eso, todo ese entramado que ya produce, ya compite, ya exporta, podría ser mucho más grande y más potente, pero tiene que haber políticas públicas orientadas a eso y desde el gobierno tienen que mirar eso más. ¿Cuándo lo viste a Milei visitando una fábrica, un parque industrial, una empresa agroindustrial? No te digo, no es que yo quiero la industria digo, todo esto que te digo, la diferenciación, la calidad, está en todos los productos de todo tipo, y en todos hay trabajo, y en todos no hacer el commodity. En todos vos podés hacer la soja, o podés hacer el producto derivado de soja especializado, o podés hacer la leche en polvo, o podés hacer el queso, y si haces el queso vas a pagar salarios más altos que si haces la leche en polvo, y si haces la válvula especializada vas a pagar más que si producís un commodity industrial o no tenés industria. Y en los servicios también, podés exportar horas hombre commodity o podés exportar un servicio especializado, un desarrollo de software. Yo, si fuera presidente de este país, estaría... Esa es una buena pregunta. Mostrando esto, lo primero que haría, pero antes de cualquier política, mostrando eso y diciendo,
vamos muchachos, esto es para donde hay que ir y acá vamos a apoyarlos. Ni siquiera no es dándoles plata, subsidios, es ayudando a que eso pase y florezca e incentivando a decir, vamos a pasar las condiciones para que, no solo para que se saque petróleo, condiciones para que ustedes puedan producir. No es que no han hecho cosas que han ayudado, porque la estabilidad ayuda, el mayor acceso al crédito ayuda, no es que... Pero lo hacen desde una visión muy poco conocedora de la realidad productiva, muy basada en esta idea básica de la estabilidad sola, menos impuestos, hace que todo florezca, y se están pegando contra la pared y están viendo que eso no pasa. Juan Carlos, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Ahí pasaba Juan Carlos Halak y en minutos nomás vamos a estar acá conversando con Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Quédate ahí, ya venimos. La cantidad de trabajadores y trabajadoras que todos los días pierden su puesto de trabajo van a ir a golpearle la puerta a la casa de gobierno. El industricidio de este gobierno lo vivimos todos los días. La cantidad de cierres de pymes, de pequeña empresa, no solo de la industria textil, con una cantidad enorme de compañeros que se quedaron sin trabajo. Cada día la gente se da cuenta de que han votado un gobierno que solamente gobierna para 3 sectores. No son los que mueven la economía real de la Argentina. La economía real de la Argentina la mueven los trabajadores, la producen los trabajadores a través de sus empresas, de sus fábricas, de sus comercios. Por eso hay alguien que dijo que la única verdad es la realidad, y la realidad que estamos viviendo hoy es la desidia de un gobierno que ni siquiera se fija en la necesidad de los pobres jubilados. La CTA, los movimientos sociales, nuestra CGT y todas las confederaciones tenemos que trabajar juntos para cambiar esta triste realidad que vive el pueblo argentino. La cantidad de trabajadores y trabajadoras que todos los... Muy bien, y continuamos en el aire de Azopardo Stream. Y ahora momento de recibir a Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a Azopardo. No, bienvenido a mí. Te auto bienvenís. Y agradecerle la invitación. Por favor, gracias a vos. Bueno, estamos atravesando una serie de programas en la cual estamos tratando de ir un poquito más allá de la agenda cotidiana, noticiosa, y plantearnos algunos debates más de largo aliento. Recién charlábamos acerca de modelo productivo y te invitamos también para preguntarte sobre el tema energético, ¿no? Estamos, ahora justo estaba viendo, vienen los aumentos de agosto, las tarifas, ¿no? Están cada vez más caras para la gente, las familias y también para las empresas, las pymes, digo. ¿Cómo? A ver, ¿con qué mirada desde los trabajadores del sector energético plantean la discusión hoy por hoy respecto de las capacidades energéticas que tiene Argentina? Que además es un país que tiene unos recursos naturales increíbles, pero al mismo tiempo en las casas argentinas o en las empresas argentinas la empresa cuesta cada vez más caro. ¿Cómo podemos abordar esa cuestión, contársela a los compañeros que nos escuchan? Mira, fuera de todo lo técnico, nosotros tenemos un gran problema. Desde la privatización de las empresas eléctricas
hemos encontrado primero una pérdida muy fuerte de lo que era mano de obra capacitada. Es así que cuando Segua dejó de existir tenía 32.000 trabajadores. Hoy, entre todos, creo que llegamos entre las 8 empresas o 9, creo que llegamos a 8.000 como mucho. Después de eso tenemos prácticamente la infraestructura que había en el año 92. No hay una gran inversión en movimiento de fierros ni nada que se le parezca, porque uno ve que enchufa, pero bueno, ves el enchufe, pero atrás del enchufe hay obras electromecánicas, hay obras civiles. Bueno, eso no se está haciendo en todas las empresas. Primero porque la primera etapa, vamos a decir, de la época de Menem, prácticamente no se movilizó el sistema productivo. Entonces no había mucho problema de inversión. En época de Néstor y Cristina, por ejemplo, en época de Néstor se tomó la energía, vamos a decirlo, la cantidad de megas que iban a las casas era 9.000 megas como contenido de toda la República Argentina. Cuando se va Cristina, son casi 35.000 megas. El crecimiento, se cerró el anillo el anillo de Argentina, el SADI. Bueno, se hicieron muchísimas obras. Cuando viene Macri, todo eso se paró. Se paró la inversión, se paró todo. Y en Edenor, en el caso de Edenor, con las nuevas autoridades, comenzaron. Edenor siempre fue más parejo que Edesur. Comenzaron a hacer, hicieron inversiones, siguen haciendo inversiones chicas, no son las grandes inversiones, pero subestaciones y todo. El problema grave que nosotros tenemos es el sur, porque también Edesur también está en una zona crítica de ingresos, de valores y todo eso. ¿Qué pasa hoy? A futuro, si esto gira y la producción comienza a funcionar, y bueno, vamos a tener grandes problemas porque el servicio eléctrico está prácticamente ahí, en el nivel. Donde haya una actividad grande, hay un problema de colapso. O sea, porque hay poca producción, porque hay poca demanda del tejido productivo de la Argentina, es que no hay tantos cortes de luz y que el sistema más o menos va. Pero cuando se prendan las palancas... Exacto. Eso pasó con Menem. Menem, cuando agarra Menem, acuérdese que fue prácticamente en el 2000, todo eso, estaba prácticamente parado el país. Bueno, hoy estamos más graves la situación. ¿Por qué? Porque también le quiero aclarar, en la época que la tarifa tenía un contenido de fórmula en la cual estaba el salario, había todo un contenido y un subsidio, como tiene todo el mundo, tiene subsidio para los servicios públicos. Este gobierno determinó que no había subsidios. Hoy la tarifa no es tarifa, es simplemente el traslado de la plata que tenía que poner el Estado a cada uno de los clientes, porque la empresa no se hace cargo de hacerse cargo del subsidio. Entonces hoy lo que tenés es que vos, para tener un aumento de tarifa, tenés que ir a una audiencia pública, que no se hace para poder aprobar la tarifa. Como esto es directamente el gobierno el que determinó, yo no digo es tarifa, esto es un robo al cliente, porque no pasa por tarifa, sino que pasa por la responsabilidad que tenía el Estado de hacerse cargo de los subsidios, que hoy lo están pagando los colectivos, lo está pagando el tren, lo está pagando el subte. Entonces lo único que hizo el Estado es: yo me abro de todo y directamente pago las deudas, y todo lo demás que se haga cargo. Por ejemplo, te digo, estoy escuchando a algunos que dicen que es conveniente que si se quema un transformador, ese transformador lo paguen los clientes que están afectados por el transformador si hay que repararlo. Esto es lo que más o menos tenemos, vamos a decir, a nivel Cava. Fijémonos lo que es el interior también, con las crisis que puede llegar a tener el interior, donde hay cortes en forma permanente, ahora con los temas. Bueno, estamos en una situación muy, muy, muy endeble en lo que es todo el sistema eléctrico a domicilio. Y a nivel de energía general, tenemos Vaca Muerta, que está siendo explotada por los extranjeros. No hay en gas, el gasoducto quedó frenado, así que seguimos importando gas, y por un lado vendemos y por otro compramos. Y compramos más caro de lo que vendemos.
y todo lo que es energía nuclear está parado, se está echando a la gente. Y bueno, acá lo que hay es transformar en una destrucción del sistema de energía en todos sus órdenes en función de los beneficios que traiga, por ejemplo, vaca muerta, el petróleo, el gas, que se vaya. Y bueno, están haciendo baterías para, por ejemplo, en las casas, en el tema centrales, en vez de abrir centrales eléctricas como era antes, Costanera, Puerto, bueno, están fabricando baterías y reemplazarían el sistema de energía cuando se baja con baterías que no sabemos cuáles van a ser los resultados, pero son millones de baterías que están haciendo, y eso lleva a que desaparece del sistema energético el hombre que trabaja. Entonces queda prácticamente otro sistema más para que nos quedemos sin trabajadores en los puestos de trabajo. Porque una batería no necesita lo mismo que una central que tiene sus calderas, sus cámaras, todo eso no. Todo eso desaparece. Carlos, yo quería preguntarte, porque mientras hacías el relato, sobre todo en esto de que nosotros estamos acostumbrados, enchufamos las cosas y sale electricidad, yo soy trabajador de AISA, representante del Sindicato de Obras Sanitarias, entonces también la gente está acostumbrada, abre la canilla, pregúntale al hinchero. El agua sale, por supuesto, pero bueno, hubo una gran política, a diferencia de capaz la dinámica que tiene el proceso de generación, en particular de la electricidad, que es para donde va a ir mi pregunta. Se hicieron los tendidos de caños y los ríos subterráneos todavía siguen funcionando, lo único que necesitan son obras de mantenimiento, capaz la inversión tiene que ver más con llegar del troncal central hasta la puerta del vecino que seguir invirtiendo tanto en planes de agua, lo que nosotros lo llamamos los servicios centrales de agua. Pero bueno, en los 90, como vos bien decías, el proceso de Aguas Argentinas tenía un contrato que pautaba una cantidad de inversión necesaria y cierta calidad en el servicio, que es lo que le permitió después en 2006 a Néstor Kirchner hacerse de vuelta con la empresa. Mi pregunta en específico es, ¿existen esas condiciones para Edenor, para Edesur, para esas empresas? Y la segunda pregunta a raíz de la respuesta es, bueno, ¿qué pasa? ¿El Estado argentino se hace el sonso, no tiene la intención? Porque, para cerrar, indefectiblemente en algún momento la palanca de la industria la vamos a levantar, indefectiblemente. ¿Va a explotar todo por los aires? No, a ver, lo que nosotros estamos viendo realmente es, primero, en el sistema eléctrico. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, fuera de lo que es el cordón de los pobres que tienen los ricos, que dicen que Capital Federal tiene otro nivel, no tenemos cables subterráneos. Esos cables subterráneos prácticamente en la Capital Federal se manejan y esos cables van con aceite refrigerante para que no estalle. Bueno, tenemos la mayoría de los cables pinchados. Entonces lo único que estamos haciendo es tirando aceite a los cables, que son aceites que generan cuotas venenosas que están yendo a la tierra de la Capital Federal. No es que es algo tonto. En vez de agarrar y decir, bueno, tiro los 600 metros de cable, bueno, inyecto y cuando no da más, corto un pedacito y hago lo que hago en mi casa cuando... Lo arreglamos con alambre. Lo arreglamos con alambre. Eso es el contenido que, a diferencia del agua, vos tenés la cloaca que si no sale tenés que empancharla, porque, bueno, acá podés, hace desde... creo que 26, 27 años que estamos inyectando aceite en las napas de la Capital Federal. A nivel aéreo, la mayoría de las instalaciones, todos los pirulos que ves bueno, todo eso hay que reponerlos porque 2x3 se rompe, porque hay gente que practica tiro contra los aisladores. Entonces, hay una cantidad de hechos que generan una cantidad de material que tenés que tener en forma permanente. Si yo, por ejemplo, vos en tu casa ves un transformador y hay, quizá en ese transformador hay una manzana o 2 manzanas que viven de ese transformador. Y hay un vecino que puso 3 veces el aire acondicionado porque tiene plata, pero dejó sin luz al resto porque vuela el transformador. ¿Y qué haces? Tenés que reponer un transformador. Y entonces todo eso
todas las empresas no están dispuestas a hacerlo. Claro. Y cuando vos decís, yo levanté la palanca, pero yo hago una pregunta. Ponele que terminemos con mi ley, Dios quiera, lo más pronto posible. ¿Y quién se va a hacer cargo? Vamos a ir los sindicatos a pedir salario. Van a ir las empresas a pedir plata para poner los transformadores. Van a ir los pymes a pedir plata para abrir las pymes. Muchachos, estamos en un cuello de botella muy, muy grave. Creo que estamos en una situación muy delicada a nivel de general, porque nosotros en la CGT con el que hablamos no hay uno que esté bien. Ahora, tampoco sabemos cómo salir, porque estamos con 7 millones de compañeros fuera del sistema, tenemos un montón de problemas, y bueno, también tenemos un problema político, también tenemos problemas sindicales, también hay problemas muy complicados, que vamos a decir, levanto la palanca, y levantamos la palanca, ¿y qué hacemos? Mira, justo mi pregunta iba a ir por ahí, ¿cómo es la cadena? Porque había pensado en lo mismo. Bueno, bárbaro, en algún momento, a raíz de lo que dijo Rama, en algún momento vamos a tener que levantar la palanca y la industria se va a reactivar. Y sí, claro, los trabajadores van a ir a pedir que le aumenten los salarios, las pymes van a ir a decir, por favor, no me hagas pagarte todo lo que te debo porque no puedo producir. Entonces a la empresa no le va a entrar guita para aumentar esos salarios. Entendemos que debería salir el Estado al rescate de eso. Yo lo que te quería preguntar, porque recién cuando te escuchaba, es la primera vez que lo escucho, o sea, nunca me había puesto a pensar en las capas de energía del país. O sea, hay una energía que es de consumo, que sería la de las casas, los talleres, las fábricas, y el transporte, que yo es la primera vez que escucho que eso se trasladó directa, o sea, por ejemplo, hoy la concesionaria del subte está pagando la luz. No la está pagando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no lo sabía, por ejemplo. Después hay otra energía que es la nuclear, que es va por otro torrente. ¿En qué otras capas hay que pensar la energía de la República Argentina? Yo creo que la energía tiene, como decía al principio él, tiene una gran variedad. Nosotros tenemos litio, tenemos todo lo que se nos ocurra, tenemos para tener energía nuclear, tenemos, por ejemplo, estamos privatizando todas las energías, todas las hidroeléctricas. Nosotros tenemos aguas, lo único que falta es un gobierno consciente de explotar todo lo que nosotros tenemos al servicio del ciudadano de la Argentina. Entonces vos te das cuenta que aparece Neus, que apretaba limones y hoy es el dueño de prácticamente todas las empresas eléctricas. ¿Cómo nació? De hecho, si vos me decís, mirá, viene una empresa de, no sé, Enel que nos está destruyendo, pero Enel de Italia es una palabra mayor. Acá vienen a tratar de ver qué se llevan y poco de lo que traen. Pero no es nadie puede decirle, mira, vos estás robando porque nosotros lo estamos permitiendo. Claro. ¿Está? No hacemos nada como para que la empresa tenga los enclaves hasta donde puede llegar. Entonces, cuando vos te encontrás con toda esa realidad, volvemos. Llegamos al enchufe, no hay luz. Nos cortan la calle, nos golpean a los trabajadores porque con la luz tenés que hacer un pozo para ver lo que tenés enterrado. Te digo, Catalinas es una selva de cables, y cuando vos entras en Catalinas a enterrarte para enterrar cables, te encontrás con la vieja costanera. Tenés el paredón de la vieja costanera. O sea, son tantos los problemas que tenés que vos llega un momento en que decís, bueno, ¿cómo salgo yo de todo esto? Y bueno, esto sale porque en la época de Alberto o de Cristina estaban todos los ministros de Economía del país que se juntaban una vez al mes para tratar el tema eléctrico. Esto ya sacaron todo, ni Ministerio de Energía dejaron, ni Secretaría. Entonces vos te encontrás que todo esto tiene que estar planificado. Hoy el cierre del sistema de transmisión, que es un problema de soberanía nacional, está entregado a Neus, porque una parte la tiene Milding y otra parte la tiene Neus. Claro. Y vos, mañana, no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2019, cuando el Día del Padre se cortó la luz. El gran apagón. Bueno,
con esta gente estamos a riesgo de todo eso, porque si no, ¿saben por qué se cortó la luz? Todavía no lo dijo Macri. Pero el problema es que había una torre en el río que estaba oxidada y había que cambiarla. Pero era mucho más barato traer la energía de Brasil en vez de poner el servicio como correspondía. Y un día, el Día del Padre, que está el país parado, Brasil mandó la energía como la mandaba habitualmente y explotó, saltaron las alarmas y gracias a Dios que fue el Día del Padre, pues era un día laboral que la gente, ahora no teníamos ni para los surtidores de nafta, no teníamos para los bomberos, no había nada. Estos son los riesgos que la gente a veces no entiende en un hospital. Claro. Hoy los electrodependientes tampoco, las empresas está costando mucho que ahora están tratando de que los electrodependientes no dependan de las empresas. Claro, la energía como un recurso estratégico de la nación. Entonces vos ya entregaste todo lo que había para entregar, lo entregaste en energía. Entonces, ¿cómo haces? En todo, porque vos vas a los hospitales, que es lo que hablamos antes. El día que levantemos la palanca y que se fue él y tenemos que hacer una concertación nacional. En ese sentido, pienso, no habría que tener hacia adelante, pensemos en un nuevo gobierno de signo diferente al actual, una política más agresiva en términos del Estado, con el manejo y el recurso natural, la energía, la propiedad, incluso, no sé, hace 15 años es un país que el Congreso votó la recuperación del 51% de YPF, con consenso político verdaderamente amplio. Digo, es muy loco pensar en una mirada de recuperación por parte del Estado argentino. Claro, lo primero que tenés que hacer, ¿qué hacemos con la deuda? Que es 3 veces más que lo que dejó Macri. La deuda externa. Que tenemos de nuevo ese problema ahora. Claro, vos hoy estamos pagando, no le estamos pagando. En el tema de que está la deuda, estamos entregando todos los bienes de la Argentina. Ahora el 6 vamos a la calle a defender la tierra de la Patagonia. Y estuvo Cristalina en Vaca Muerta. Sí. Pasó por ahí. Pero creo que mató más a la vaca de lo que pensamos. Estaba más muerta todavía. Quedó más muerta de lo que estaba. Murió muy de golpe. Y lo que pasa es que también el gobierno está aceptando esa realidad. No quiere gobernar, quiere ser el tipo que, yo estoy en mi casa y empiezo a repartir caramelos, qué sé yo, total. Me voy. Bueno, hoy estamos con ese país. Hoy tenemos la realidad que ya la CGT comienza a mover sus estructuras, comienza a moverse los grupos sociales, empiezan a moverse los grupos. Vamos a ver que el día 6 y el día 7 podamos marcar también, pero los límites los tenemos que marcar en la calle hoy. Hoy los límites no se marcan en los sindicatos. ¿Por qué? Porque estamos, vos fíjate que te sale el modelo sindical y cada vez que te moves, bueno, ahora te aprieto, no te voy a poner plata, no te voy a poner esto. ¿Por qué? Pues también estamos perdiendo lo político, que es el Congreso. Vos ves la policía, sí, ganan poco, pero cuando tienen que salir a la calle te pegan. Es un problema ideológico. Y bueno, ante todo eso, la energía es un problema más, pero cuando se quieran dar cuenta, va a ser el gran problema de la Argentina, cuando en los hospitales no puedas, te quieres hacer una radiografía, es con energía. Te tienen que hacer una operación, es con energía. Todo pasa por la energía. Y es lo que hoy este gobierno no está distraído y no está viendo que están destruyendo lo que es la necesidad de la gente más que la necesidad de Estados Unidos de llevarse el petróleo. Déjame, Carlos, para el final, las últimas preguntas, sacarte un poco del tema puntualmente energético y preguntarte por la realidad de los trabajadores del sector. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué escuchás día a día? Sé que estuvieron trabajando, por ejemplo, con el tema del endeudamiento familiar, incluso, bueno, personal jerárquico, personal superior, con graves problemas para enfrentar deudas que son para pagar los gastos corrientes. ¿Cómo está el trabajador de tu sector? Nosotros hemos perdido mucho salario desde el 2015 para acá, ¿no? Por el problema, como habrá perdido las empresas que eran del Estado, se ha perdido. Recuperar cuesta, pero lo que pasa es que vos tenías, que esto es lo que yo digo, también son las capas, vos tenías una serie de trabajadores que tenían una clase media acomodada. Esa clase media pasó a clase media baja, la clase media baja pasó a no llegar a fin de mes. Y cuando nosotros lo veíamos, contratamos a la gente que hizo el estudio y ahí vimos
que estábamos con un casi 65% de gente endeudada, y lo que es peor, estamos con gente con muchos problemas mentales. Y en energía es muy peligroso porque el tipo que se maneja con el servicio eléctrico, si no está atento, puede quedar electrocutado, puede hacer una maniobra que puede dejar un país sin luz. Y vos te encontrás con gente que está pensando en que no llega a fin de mes, que el hijo no va a la escuela porque no tiene plata para... Bueno, todo eso lo estamos viviendo, y vos, desde la visión de gremio, te das cuenta que de un gremio de 36.000, Luz y Fuerza tiene 6.000 y nosotros tenemos 1.500. Donde la plata no alcanza ni... Nosotros tenemos una ayuda social y por primera vez en la historia es tremendo. Todos los días 10, 15 pedidos para poder cubrir tarjeta. Y son de 3.000 pesos, no es que estamos dando... Piden para pagar la tarjeta. Y esto está pasando en todos los gremios. Y peor aquellos gremios donde vos te encontrás con suspendidos una semana, que no le van y no le pagan el sueldo. Tenemos gremios que estamos charlando y dicen, no, si no bajás el sueldo tengo hecha gente, entonces tienen que trabajar en la baja. Bueno, todo eso es lo que está pasando hoy en el trabajador argentino. Y entonces te muestran, bueno, mirá toda la gente que viaja al Mundial, mirá, son los 5 millones de argentinos que viven gracias a nosotros. Ese es el gran drama de encontrarle la salida. Carlos, la última, por lo menos por mi parte. ¿Cómo ves la política? ¿Cómo ves la perspectiva del peronismo como militante, no solamente gremial, militante político también? Falta cada vez menos para la próxima elección y, como vos decías, los procesos se van a empezar a acelerar. ¿Qué perspectiva ves? Mira, yo tengo la historia de los 70 porque me lo contó mi papá, no porque sea viejo, pero por ejemplo yo te digo, hoy el problema político pasa por egos, pasa por falta de entender que tenemos que bajar todos un cambio y ponernos a trabajar. Si yo estoy enojado con vos, bueno, no tendremos tiempo de arreglarlo en algún otro momento. Hoy tenemos que estar juntos para llevar adelante este tema. Yo creo que nos falta que la CGT, el peronismo y todos los partidos aledaños que quieran la idea que tiene, podernos juntar. Y yo, por ejemplo, digo, la CGT hoy tendría que estar, para mí, en forma permanente, trabajando en asambleas, no como los zurdos, ¿no? Pero sí asambleas donde discutamos los problemas no digo todos los días, pero una vez al mes, hacer los secretarios generales reunirse, che, ¿cómo lo ven? ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos conviene encarar? Pues yo escucho a algunos que dicen, bueno, vamos a un paro. Pero la gente no va a ir a parar, porque la gente, si para, pierde el trabajo. Bueno, vamos a hacer una movilización. Pero si haces una movilización, te llevan a la calle. ¿Cómo hacemos para coordinar lo que queremos hacer? Yo en mi gremio, si vos me decís a mí, yo tengo un gremio que tengo guardias. Y yo tengo, de acuerdo a la ley, un 75% que no puedo parar. Y el 25%, siempre que va a haber un paro, viene la empresa y dice, yo necesito que se queden porque me cortaron la luz en Avellaneda. Y así pasa en todos lados. Entonces, si no nos juntamos todos y fijamos una estrategia en conjunto, o hacemos el 1943, vamos a la plaza y no nos movemos a la plaza, que yo, no hay otra salida hoy. Entonces tenemos que empezar a juntarnos, políticos, con las conducciones de la CGT, dejar de pensar en nombre y sino en política. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Por eso yo te dije, yo veo una pregunta que yo le hago a todos. Muchachos, yo, como está la cosa, quiero ser presidente. Si Milei fue presidente, yo me considero que estoy en condiciones de ser presidente. Si fue ese presidente, ahora la pregunta es, en este país destruido, ¿por qué todos se pelean para ser presidente? Es como un club de fútbol, está destruido, pero todos quieren ser presidente del club. ¿Cuál es el negocio individual de ser presidente de un país que estábamos hablando recién, donde va a ir la CGT a pedirte la plata, donde van a ir las pymes, donde va a ir nosotros, donde el tipo dice yo no puedo pagar más la tarifa? Y ¿cómo? Digo, no estamos pensando en todo eso. No, eso es lo que no encuentro como camino que estamos buscando. Estamos viendo, sí, me gusta Minucci, no, mirá, me gusta Pepe, me gusta José, pero ¿y
qué va a hacer Pepe, qué va a hacer José, qué va a hacer Minucci, porque la gente hoy quiere resultados. Me pregunté la primera medida de Minucci presidente, ¿cuál sería? Y sí, Porque justo antes el invitado anterior dijo lo mismo. Si yo fuese presidente, dijo, y habló de las medidas económicas que era su expertise. No, yo soy, hay que reformular la deuda. La deuda externa del país. Sí. Y volver a recomponer la estructura estatal, recomponer a la CGT como estructura de los trabajadores, respetar. Y el Congreso tiene que ser un factor de poder y no el presidente, sino que el presidente se debe... Hoy está todo dado vuelta. Y no voy a ser presidente porque no me dejan, pero digo, si... Y es lo común, es lo normal que alguien diga, bueno, ahora digo, si nosotros tenemos el peso de la deuda externa, que esta gente va creciendo permanentemente, ¿cómo hacemos? Porque todo está en mano extranjera. ¿Qué hizo en Bolivia? Todo lo que era de privado pasa a estatal. Y bueno, las consecuencias están que después te viene el ataque. Entonces nosotros ya pasamos 2 ataques, el de Macri y el de Milei. Bueno, tenemos que tratar ahora de ver cómo hacemos para evitar el ataque de la ultraderecha hacia... ¿Por qué? Porque de a poco nos fueron desmembrando. Y en ese, perdón Juan, me quedo ahí dando vuelta una, que me gusta hacerla a los secretarios generales también, de bueno, en ese plan de acción a futuro, ¿cuál es porque muchas veces hablamos con distintos secretarios generales que nos dicen que bueno, encuentran por ejemplo límites en la capacidad federal real de las organizaciones políticas para llegar a el ciudadano de a pie, convencerlo de que los modelos que cuidan el trabajo, la producción, y un desarrollo soberano son los que más cuidan a los trabajadores. Bueno, ¿qué rol tendría que tener la CGT y los sindicatos en ese proyecto de futuro? No volver a ceder a los intereses extranjeros. Yo, por ejemplo, te digo un ejemplo, y podemos, porque este es el gran problema. La CGT tiene como bastión los grandes gremios industriales. Bueno, hemos tenido grandes dirigentes de la CGT, bueno. Y digo, ¿cómo es posible que la UON está intervenida y la UON misma, su gente no haya salido a defenderla? Yo digo, pobre Rucci, pobre Lorenzo Miguel, que deben estar retorciéndose en los cajones. Pero digo, ¿por qué perdimos los de secretarios generales? Y hablo de todos, estamos perdiendo el liderazgo con la gente. Porque los medios de comunicación, ya, yo voy a decir una sola cosa. Cuando Cámpora gana la presidencia de la Nación, manda a intervenir, y sí, en esa época era una época estaba habilitada, a mano armada, fue a tomar los canales de televisión y las radios. Porque eran los que generaban en el pueblo la aceptación de los militares. Y hoy, la televisión, los medios de comunicación que están pagos, hoy le están haciendo creer a la gente que este chorro, que los sindicalistas son todos ladrones, y yo digo, en el ámbito, de todos los ámbitos, hay tipos buenos y tipos malos. ¿Estamos? No, los malos son los peronistas y los trabajadores, y los secretarios generales. Sí, como decía Perón, las organizaciones están compuestas por hombres, con entonces cosas buenas y cosas malas. Entonces vengo y digo, si no nos autodefendemos inteligentemente, y si yo estoy enojado con él, bueno, flaco, cuando terminemos de arreglar todo, nos podemos volver a pelear, o quizás terminemos siendo amigos de vuelta. Porque esto es la vida. Entonces digo, creo que tenemos que romper lo que Menem dejó en el país, que es de un país solidario y participativo a un país comercial como nos dejó Menem. Porque vos, en una época, también cambió vamos a decir, la cultura que teníamos los jóvenes con la cultura que tienen los jóvenes hoy, donde te dicen que puedes hacer plata fácil. Ahora vengo y te digo, hablas con los curas y te dicen, la ludopatía hay que combatirla. Mirá la televisión, todos los días hay programas de ludopatía, para los chicos, para fútbol, y no estamos haciendo nada. Por eso digo, es un país
que si soy presidente, por eso lo digo, como la izquierda, ¿viste? Dice, doy 3 millones de pesos de mínimo vital y móvil, y van a votar a Bregman y todo contento, ¿viste? Todo dice, ay, mira, Bregman, qué bien que anda, está subiendo. Pues me dijo, como dijo Milei, ahora van a cobrar en dólares. ¿Te acuerdas? Sí, sacó claro. muchos votos. Sí. Y ahora Bregman está haciendo creer que es peronista. Pseudo peronista. Entonces digo, muchachos, los únicos que podemos salvar el país somos los peronistas y los trabajadores peronistas. No hay otra causa. Si no nos unimos y no nos ponemos todos de acuerdo y nos bajamos de los egos y nos sentamos y decimos, che, vos qué tenés, bueno, juntemos todo y busquemos a alguien que represente a todos. Y una vez que salió el que representamos todos, a bancarlo a muerte hasta que salgamos del problema. Gracias, Carlos, por haber venido a No, gracias a Azopardo. ustedes por invitarnos. El abrazo a todos los compañeros del sector. Sí, y bueno, sí. está a disposición también este espacio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias Gracias. a todos y discúlpenme que no puedo ser presidente, pero bueno. ¿Quién te dice? Lo ¿Quién te intentaré. dice? Lo intentaré. Mira, Carlos, nunca digas Pará. nunca porque este país. Lo intentaré. Gracias. No, gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal de Empleados de las Empresas de Energía. Ahí está, ahí lo dije muy bien. bien. Ahí lo dije bien. Y así se terminó otro capítulo de esto que se llama Azopardo. Gracias, Coti. Gracias, Rama. Programón Gracias, ahí, compañeros, compañeras que están detrás de la cámara. Ahí está el compañero Ari, la compañera Renata, el compañero Fede. Bueno, todos ellos siempre laburando a todo vapor para que el programa salga cada semana mejor. Yo soy Juan Gentile. Me despido hasta el próximo jueves cuando hagamos un nuevo Azopardo Stream. Chau, chau.